Fíjense la genialidad del maestro Leonardo para hacer de alguna manera en múltiples dimensiones las cosas, a pesar de la época, ¿eh? No había video, ¿no? Entonces, ni animaciones. Entonces, de alguna manera, hacía que con la mente lograras, si tienes el suficiente intelecto, mover, ¿no? Un conjunto de figuras hacia un lado y hacia el otro, para poder ver mucho más allá de lo obvio que estaba en el cuadro. A ver, Jesús cita para largo y tendido. Y Sandro me va a interrumpir en 5 minutos. Mentira. A ver. Es que las cosas no son tan así. Estamos hablando de un proceso de lectura artístico. Entonces, estamos hablando de que hay elementos. O sea, también hay que entender el ¿Tú has visto contexto, la obra ¿no? en Sí, vivo? sí. Pero es que hay que, por eso digo, es que hay muchísimas cosas que se tienen que entender antes de solamente decir que era un genio. Eh, Contextualmente, en ese momento, había muchas cosas efectivamente de las que no se podían hablar. Entonces, si bien Leonardo, y me mantengo, para mí personalmente tenía TDAH, porque tiene una gran cantidad de obras, no solamente pictóricas, también en escultura, invención y todo, muchas de ellas nunca las terminó, ¿no? Como la mayoría de personas que tienen a veces TDAH, que no saben manejar porque no saben que tienen ese diagnóstico, y a veces medio que se descontrolan en ese aspecto. Pero regresando al tema, ¿no? A ver, tiene una gran cantidad de trabajos que han sido trabajados, uno a partir del contexto social en el que vivía, ¿no? En el que, no, por ejemplo, no se podía decir muchas cosas. Entonces tenían que encontrar la forma de poder hacerla, ¿no? Ya sea en el periodo del Renacimiento, ya sea, si quieren, mucho antes, ¿no? Con el gótico, en fin, ¿no? O si quieren ir mucho más al futuro, ¿no? Con el expresionismo, puntillismo y tantas otras cosas. La gente siempre ha tratado de encontrar o demostrar aquello de lo que no se podía hablar, ¿no? En muchos cuadros, por ejemplo, en la época del barroco, donde había una gran fuerza por parte de la iglesia, por ejemplo, no se podía hablar de temas relacionados al sexo. De hecho, en el Vaticano hay una gran cantidad de esculturas griegas a las que a los personajes se les ha borlado literalmente el pene, los han vuelto eunucos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede mencionar justamente el sexo. Entonces Leonardo, al igual que muchos otros artistas del tiempo, lo que hacían eran camuflar mensajes de alguna forma para poder mostrárselos a la gente, ¿no? O sea, hay muchos cuadros que a veces están en los castillos o en casas de personas muy importantes, pues a veces salían mujeres mostrando un poco la pierna y, bueno, les comento, o sea, es básicamente el porno de ese tiempo, ¿no? En ese momento, de esa forma la gente, digamos, jugaba. Pasado el tiempo, pues efectivamente hubieron más cosas que fueron adaptándose, ¿no? Entonces, ahora, eso es un poco como contexto. Pues mira, nos encontramos aquí. Ahora tenemos otro lado, el tema de poder hablar acerca de las obras como tal, ¿no? Hay muchos temas. El principal de ello sería la semiótica, o la semiología de análisis. Entonces, ahí ya entramos en otro aspecto, porque tendríamos que entrar justamente en lo que es el significado de los símbolos, ¿no? Tendríamos que ver a leyes que se han impuesto, ya sea por la Gestalt, o como realmente no sé exactamente cómo se pronuncia, ¿no? O escuelas tan grandes como la Bauhaus, que justamente han ido colocando reglas para poder interpretar, para poder hablar sobre ello, ¿no? Y dentro de los análisis semiológicos, pues ya tienes una gran variedad de cosas que se van a dar, ¿no? Principalmente con la Gestalt, ¿no? Lo que pueden encontrar, leyes de proximidad, de continuidad, lo que vienen a ser el significado y significancia de los colores, ¿no? No solamente eso, lo que es la creación de los puntos de fuga, es una cosa bestial como lo hicieron,
¿no? Y todo ello va de acorde a las cosas que se iban a representando en su momento. O sea, por eso digo, no es que sea solo de Leonardo da Vinci, no es que Leonardo sea el único que lo haya hecho, muchos otros también lo han hecho, pero en Leonardo sí recae el tema de ser una persona que ha logrado una gran variedad de obras, ¿no? Que ha remarcado, o sea, de alguna forma ha sobresalido en tantas cosas, ¿no? O sea, el hecho de tener los planos del primer helicóptero, de tener el tema de un submarino, ¿no? Que para ese entonces parecía cosa del futuro, ¿no? Y bueno, efectivamente lo sería más adelante, porque parecían cuentos, cosas que no eran irrealizables, que en su momento también un poco por cómo era la sociedad por parte de la iglesia, ¿no? Y Leonardo, bueno, le va y le cae justamente en el preciso momento en el que justamente estaba viendo esa separación del pueblo y las creencias, ¿no? Entonces, a ver, igual ahí como que en el video se mencionan algunas cosas como el tema de decir nudo por decir algo, no me acuerdo qué traducción le puso a la palabra nudo en el video, pero era algo como para decir como que vínculo, pero nudo es desnudez, desnudo, ¿no? Si alguien te dice en Italia, ma tu sei nudo, ¿no? O sea, estás desnudo. O sea, anudar un nudo, digamos, en el mantel o en donde fuere, un nudo de una soga, ¿no significa unión? Nudo es nudo, desnudo. Nude. Ajá, claro. Ya, pero Ahora, el légame es un ya, vínculo, correcto, pero el nudo, un nudo en una soga, ¿no? Pero es que es otra cosa. ¿no significa unión? No, por eso te estoy diciendo, nudo es desnudez. Ujú. No, entonces por eso, o sea, bueno, no, como digo. Pero claro, o sea, ahora, hablando así muy someramente, ¿no? Ahora, si vamos al tema ya de analizar una pintura en específico de Leonardo, pues ya ahí estamos hablando ya de otras cosas, ¿no? Porque sí hay un tema... A ver, un segundito, quiero buscar alguno de los cuadros de Da Vinci. Ya, por ejemplo, bueno, propio la Gioconda, ¿no? Incluso cuando uno ve el tema de la Gioconda, que mucha gente ha dicho que es un cuadro misterioso porque no se parece que si la mujer está como que sonriendo o no sonríe, que pareciera que estuviera, no sé, con una mirada penetrante, misteriosa, ¿no? Entonces... O que era hombre o mujer, no se sabe. Que sí, puede haber sido un andrógino en su momento, ¿no? Pero, claro, o sea, el tema de por qué es tan especial es porque, a ver, para ese entonces muestra mucho, para ser sincero. O sea, hay mucha desnudez en ese Por el cuadro. escote. Sí, en ese momento no se permitía. Ujú. ¿No? Lo que decía, muchos cuadros eran en ese momento literalmente las pinturas porno, ¿no? O sea, el OnlyFans del momento era justamente los cuadros y no se lo permitían todos. Pero sí había cuadros de desnudos completos. Sí, ya después en el Renacimiento, pero antes, en el Barroco, por Ujú. ejemplo, en la época, bueno, no, a ver, no es que la época se llame Barroco, sino son estilos artísticos, ¿no? Como puede ser el Barroco, el Rococó, el Gótico, y podemos ir más atrás, ¿no? Pero, o sea, en ese periodo, como no se podían hacer cuadros de desnudez, pues se buscaba, ¿no? La forma en la que mostrar. Ahora, se han hecho de todo tipo de exámenes justamente con, ¿cómo se llama? Con radiografías, de todo, para tratar de encontrar algún tipo de mensaje oculto, ¿no? Lo cierto es que también en ese periodo de tiempo los canvas no eran tan fáciles de encontrar. A veces los lienzos eran difíciles. Muchos artistas han terminado pintando 2, 3 o 4 cuadros uno encima del otro. Ujú. Entonces puede que la Gioconda, eso como la conocemos, sea la fusión de tantos cuadros o de tantas pinturas que han ido corrigiéndose en el momento, ¿no? Por eso digo, es lo curioso, la forma en la que lo hace, es más, incluso más el hecho de que lo haya hecho, es el tema de quién, porque la persona, en ese punto Leonardo ha hecho una gran cantidad, una gran variedad de, ¿cómo se llama? De estudios, ¿no? Lo del hombre de Vitruvio, ¿no? Es una cosa bestia el hecho de haber hecho una de las primeras
necropsias, ahora no, porque en su momento era autopsia, de necropsias, de investigar el cuerpo. O sea, eso no lo hacían antes porque era pecado por la iglesia, ¿no? Al menos Da Vinci ha entrado un poco en hacer esas cosas. En el tema de la invención y todo, eso sí es algo que se le suma mucho. No, quizás como pintor no sea el de los mejores. Miguel Ángel lo supera por mucho también en escultura, ¿no? Pero como digo, es el trabajo general lo que ha hecho de Da Vinci una persona tan, ¿cómo decirlo?, curioso, o sea, y a veces como que suena muy lejano, pero al menos a mí me ha tocado ver el tema de cómo explicarlo. O sea, hay puentes que ha hecho Da Vinci que hasta ahora funcionan. O sea, literalmente si es que yo voy en carro de Milano a Lecco, que es donde vivo allá, tengo que pasar por lo menos por 4 puentes de Da Vinci que están en la actualidad. Y son puentes inmensos. O sea, a ver, que yo lo veo desde lejos y le pongo pues sus 100 metros. Y hablo hacia abajo. No, porque por abajo pasa el río y es más, abajo tú ves ahí a los cisnes. Pero, a ver, son puentes gigantescos que tú lo ves y quizás un poco estoy como que equivocándome ahí, pero al menos lo que la memoria me da, ¿no? Es como que veo justamente todo lo que el río ha escarbado que va hasta abajo y en la parte de arriba está justamente el puente que se alza, ¿no? Y permite que crucen las máquinas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, como digo, es algo que hay que, de verdad, o sea, admirar, ¿no? O sea, el sujeto sí ha hecho una gran cantidad de cosas, era un genio en muchas, ¿no? Pero sí, al menos un poco estoy en contra del video porque no es exactamente que Leonardo sea el autor de esos mensajes, entre comillas, ocultos. Muchos han sido usados por muchos otros pintores, simplemente para demostrar o querer dar un mensaje que efectivamente no se podía por el periodo en el que vivían, ¿no? O sea, a ver, si a la iglesia no le gustaba lo que tú hacías, como que quien dice palo, ¿no? una cosa por el estilo. Palo bonito. No, palo feo. Palo feo. Claro, ¿no? La iglesia ha sido bien crítica en ese aspecto.